Bienvenido a los diálogos teológicos fundamentales del Dr. Daniel Deida. Hoy estaremos viendo a Cristo encarnado. Comencemos con un hecho que muchas veces se pasa por alto. El cristianismo surge de un evento que, históricamente hablando, parece débil. Jesús de Nazaret no nació en poder, sino en humildad, en una región dominada por el Imperio Romano. Exacto. Y no solo eso. Su vida transcurrió en relativa oscuridad. No fue una figura políticamente influyente en su tiempo. De hecho, terminó ejecutado como un criminal alrededor del año 30 después de Cristo, acusado de amenazar la paz romana. Desde una perspectiva histórica, eso no parece el inicio de un movimiento mundial. Ahí está la tensión interesante. Durante su vida, reunió seguidores que creían que él cumplía las profecías de Israel. Pero cuando fue arrestado y ejecutado, esos mismos seguidores huyeron. Eso sugiere que sus expectativas mesiánicas se derrumbaron. Sin embargo, ocurre un giro radical. En cuestión de semanas, esos mismos seguidores comienzan a proclamar públicamente que Jesús había resucitado. Y no solo eso, en menos de 2 décadas, judíos monoteístas afirmaban algo aún más radical: que Jesús era el Señor mismo, Dios encarnado. Y eso es teológicamente explosivo, porque estamos hablando de judíos estrictamente monoteístas afirmando la divinidad de un hombre. Eso requiere una explicación profunda. No es una evolución religiosa ligera. De hecho, el desarrollo del pensamiento cristiano parece ir en reversa. Es decir, no comienzan con una teología completamente formada, sino que la resurrección les obliga a reinterpretar todo. ¿Quién era Jesús? ¿Qué es Dios? ¿Cómo entender la ley y el propósito de la historia? Eso también explica por qué los evangelios fueron escritos décadas después. Y es interesante notar que gran parte de esos relatos se concentran en la última semana de la vida de Jesús. Como dijo un erudito, los evangelios son esencialmente narraciones de la pasión con una introducción extensa. Pero antes de los evangelios escritos, ya existía el evangelio como mensaje. El término significa buenas nuevas. Y en las cartas de Pablo se refiere al anuncio de que, mediante la muerte y resurrección de Jesús, hay salvación para todos. La encarnación según el Evangelio de Juan capítulo 1. Ahora bien, cuando llegamos al Evangelio de Juan, encontramos un enfoque completamente distinto. Mientras Marcos, Mateo y Lucas comienzan en la historia, Juan retrocede hasta antes de la creación. Sí, Juan comienza con una afirmación profundamente filosófica y teológica. La palabra o el verbo ya existía en el principio. Pero aquí hay que ser cuidadosos. Juan no dice, en el principio era Jesús. Eso es clave, porque Jesús, como hombre, tuvo un inicio en la historia. Pero la palabra, el verbo eterno, no. Lo que Juan afirma es que ese verbo eterno se hizo carne. Es decir, se encarnó en Jesús de Nazaret. Y aquí encontramos una implicación radical. Dios entra en la historia de una manera nueva. El inmutable, en cierto sentido, asume cambio al encarnarse. Esto no significa que deja de ser Dios, sino que su forma de revelarse cambia. También es interesante que Juan no está principalmente tratando de demostrar que el verbo es Jesús, sino que Jesús es el verbo. Es decir, quiere que entendamos que en Jesús encontramos la realidad eterna de Dios manifestada. Y eso nos lleva a una paradoja central.
El Verbo es Dios, pero también está con Dios. Hay unidad y distinción al mismo tiempo. No es politeísmo, pero tampoco una simplificación de Dios. Exacto. Juan evita decir que Jesús es un Dios en sentido genérico. Su lenguaje es claro. El Verbo es Dios. Esto mantiene la afirmación monoteísta, pero la expande en complejidad. Revelación, creación y rechazo. Además, el Verbo no solo es divino, sino creador. Todo lo que existe fue hecho por medio de Él. Esto significa que el que se encarna no es simplemente un mensajero, sino el mismo creador. Y sin embargo, cuando viene a su creación, es rechazado. Aquí hay otro punto crítico. La revelación no es neutral. Provoca una respuesta, aceptación o rechazo. Y ese rechazo no se basa simplemente en sus enseñanzas, sino en su persona. El problema no es solo lo que dice, sino quién es. Eso explica por qué Juan presenta la encarnación como un evento que divide. Algunos lo reciben y llegan a ser hijos de Dios. Otros lo rechazan y permanecen en oposición. Unicidad de Cristo y revelación de Dios. El término unigénito también es crucial. No habla simplemente de origen, sino de unicidad. Jesús no es uno más entre muchos. Es el único por medio del cual Dios se da a conocer plenamente. Y la encarnación no es solo que Dios tenga un cuerpo humano, sino que ese cuerpo es el tabernáculo donde habita Dios. Es la presencia divina en forma visible. Por eso Juan afirma que está lleno de gracia y verdad. En Él no solo hay revelación, sino también redención. La vida cristiana depende completamente de esa plenitud. Jesús y la superación de la ley. Otro punto importante es la comparación con Moisés. Juan no niega la importancia de la ley, pero afirma que Jesús la supera. Sí, porque mientras la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Esto marca un cambio en la relación entre Dios y la humanidad. Conclusión crítica. Entonces, el punto central es este. En Jesús no solo encontramos un maestro o profeta, sino la autorrevelación de Dios. Y eso nos confronta directamente. Porque si Jesús es verdaderamente la encarnación del Verbo, no podemos tratarlo como una figura secundaria. La respuesta es inevitable: aceptación o rechazo. En otras palabras, el cristianismo no se sostiene solo sobre ideas, sino sobre la identidad de una persona. Y la pregunta sigue siendo la misma desde el primer siglo hasta hoy. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué haremos con esa respuesta? En resumen, este diálogo nos lleva a una conclusión profunda. El cristianismo no nace de una figura poderosa según los estándares humanos, sino de un hombre humilde que fue rechazado y ejecutado. Sin embargo, el giro inesperado de la resurrección transformó por completo la comprensión de sus seguidores. A partir de ese evento, los primeros cristianos reinterpretaron todo: la identidad de Jesús, la naturaleza de Dios y el propósito de la historia. En particular, el Evangelio de Juan presenta una afirmación radical. Jesús no es simplemente un maestro o profeta, sino la encarnación del Verbo eterno, Dios mismo hecho carne. Esta verdad introduce una tensión teológica profunda. Jesús es plenamente Dios y a la vez distinto del Padre. Él es el creador que entra en su creación, el revelador que hace visible al Dios invisible y el redentor que ofrece salvación. Sin embargo, esta revelación no es neutral.
provoca una división clara. Algunos lo reciben, otros lo rechazan. El centro del cristianismo no es solo una enseñanza, sino una persona. Por lo tanto, la pregunta clave no es solo teórica, sino personal y existencial. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Y cómo responderemos a Él? Suscríbase a nuestro canal para otros diálogos teológicos fundamentales que son publicados semanalmente. Bendiciones a todos.